Hola a todos, buenos días. Entonces vamos a comenzar con el módulo número 4 del curso de certificación HCCDA que tenemos, ¿ok? Entonces ya inicié a grabar la sesión. Si tienen cualquier duda o comentario, por favor me lo pueden ir indicando en el grupo. El día de hoy vamos a hablar un poco de bases de datos y governance de la data correspondiente al módulo 4. Entonces, terminando este módulo, solo nos van a faltar dos más y habremos terminado la capacitación. Recuerden que los materiales para poder certificar son estos que están viendo en pantalla. Son estas láminas y es todo lo que necesitan estudiar para poder realizar el examen de certificación. Terminando las clases, les voy a pasar unos exámenes de prueba previos para que se puedan preparar y podamos realizar el examen de certificación. ¿Ok? Entonces, pues vamos a comenzar. Ok. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo utilizar bases de datos y qué factores tienen que considerar al gestionar los datos que podamos tener y qué servicios tiene Huawei Cloud o algunos proveedores de servicios en la nube para el manejo de datos, ¿ok? Eh, Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Al completar este capítulo, este módulo, vamos a aprender de qué bases de datos están disponibles en la nube de Huawei. Y pues sabemos que existen muchas bases de datos. A tratar de despejar algunas dudas o cómo podemos saber cómo elegir la mejor base de datos para nuestro trabajo, ¿ok? Para todos los proyectos que nosotros tengamos. Entonces, eso es lo que vamos a ver o los objetivos que tenemos para este módulo. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con la parte número uno, que es bases de datos. En capítulos anteriores ya hemos estudiado un poco de OBS, este servicio de almacenamiento de objetos. ¿Ok? Recuerden que hablamos un poquito de qué es un objeto, cómo lo podemos almacenar, qué significan estos objetos, los buckets y cómo podemos acceder a esta información. Y también hablamos un poco de lo que es el EBS, Elastic Volume Service, ¿no? Que es como tal nuestros discos duros para nuestros servidores en la nube. ¿Ok? Entonces, quizá ustedes se pregunten si estos son los únicos servicios que tenemos para almacenamiento de datos, pues más servicios para almacenar información. Y existen diversas formas de almacenamiento a elegir. Entonces, una pregunta que se pueden hacer es, ¿qué servicio tengo que elegir para los diferentes datos que tengo que almacenar? Pues primero vamos a comenzar a ver cuáles son los diferentes tipos de datos que podemos almacenar. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, los datos los vamos a dividir en dos categorías. Uno, como pueden ver en la pantalla del lado izquierdo, son los datos no estructurados. Y en el otro vamos a ver los datos estructurados. ¿Qué son los datos no estructurados? Vamos a comenzar por ahí. En gran parte del contenido de estos capítulos, pues ya hemos hablado de cómo manejar este tipo de datos no estructurados, ¿no? Son documentos, archivos zip, archivos de video, de audio, etcétera, etcétera. Ok, entonces el almacenamiento de datos no estructurados lo podemos nosotros guardar en OBS o en el EBS, que son lo que hemos visto en capítulos anteriores. Para los datos estructurados, vamos a analizar un poco el lado derecho que tenemos en la lámina, ¿no? En esta tabla representamos algunos datos estructurados, ¿no? Vamos a ver la primera tabla naranja de color anaranjado que está en pantalla. En la imagen podemos ver una tabla con campos de registros de libros, ¿ok? Y vemos información como el nombre del libro, el año de publicación del libro y quién lo publicó, ¿no? El autor. Así que este tipo de datos los podemos llamar datos estructurados, ¿no? Esta es nuestra base de datos convencional que nosotros ya conocemos o hemos trabajado o hemos estudiado. Y adicionalmente a esta categoría de datos estructurados la podemos dividir en dos.
los totalmente estructurados y los semiestructurados. ¿Ok? Entonces, para el caso de los datos completamente estructurados, pues podemos almacenar este tipo de información, como la que vemos en la tabla de arriba, en algún gestor de base de datos, en algún sistema gestor de base de datos. En este caso lo estamos guardando en un servicio de Huawei en la nube que se llama Relational Database Service o RDS. ¿Ok? Y para algunos casos de datos semi-estructurados, pues vamos a ver un poquito más el ejemplo de qué son, ¿no? Podemos ver en el ejemplo que tenemos un documento. Tenemos ahí unas llaves, en un recuadro amarillo. Estas llaves o este recuadro nos está simulando ser un archivo JSON. ¿Qué es un archivo JSON? Pues es un formato de archivo que tiene, bueno, es un formato de archivo, ¿no? Y hay datos dentro de este archivo que podemos ver en pantalla que están estructurados. En esta estructura de un archivo JSON, pues tenemos tanto el año, tenemos el valor del año de publicación del libro, el autor, y más información, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta estructura de archivo? Pues lo podemos ver como un árbol con diferentes capas. A este tipo de información nosotros lo llamamos tipo de datos semiestructurados. Y las cosas semiestructuradas como este archivo JSON son un ejemplo perfecto para el uso de datos o de almacenamiento de datos de documentos. Este servicio lo llamamos en Huawei Cloud en un servicio en la nube que se llama Document Database Service o DDS. Y vamos a hablar de estos dos tipos de servicios más adelante. Entonces nos enfocamos anteriormente en OBS y EBS y ahora vamos a ver RDS y DDS. Entonces, para resumir de lo que hemos hablado, cuando nos encontramos con datos tenemos que ver de qué tipo de datos son, si son datos estructurados o no. Para datos estructurados, nosotros solo ponemos el almacenamiento, no estructurados, perdón, solo ponemos el almacenamiento. Y para los datos estructurados, nosotros podemos manejar las bases de datos o tener servicios adicionales donde pueden almacenar esta información, ¿no? Además de las características de datos como estructurados y no estructurados, tenemos también más características que podemos analizar para el momento de elegir una base de datos, ¿ok? Entonces aquí tenemos eh, algunos campos o alguna información de cómo podemos nosotros seleccionar la mejor base de datos, bueno, el mejor tipo de base de datos dependiendo a nuestro negocio o a nuestro aplicativo, al producto que estemos realizando. Al momento de elegir una base de datos necesitamos pensar y analizar diferentes características o dimensiones. Por ejemplo, vamos a mirarlo desde el punto de vista de un modelo de aplicaciones, ¿ok? Entonces necesitamos conocer el performance y el tipo de datos a almacenar. Otro escenario que podemos considerar son el tipo de consultas que vamos a estar realizando a las bases de datos. ¿Qué pasa si los datos requieren también comprobaciones de integridad? Entonces, esto también lo podemos encontrar en las bases de datos relacionales. Si queremos tipos de datos, si tenemos tipos de datos estructurados, pues lo más seguro es que nos vayamos por las bases de datos relacionales. Si no, nos podríamos ir por tipos de datos no relacionales, perdón. Si tenemos tipos de datos semiestructurados, mejor dicho, podemos optar por una base de datos no relacional, ¿ok? Entonces, si hay más cosas que considerar, por ejemplo, el rendimiento de acceso. ¿Qué es más rápido? ¿Consultar datos relacionales o no relacionales? ¿Cuáles son los tipos de datos a almacenar? Si en dado caso de que nosotros tengamos un sistema que necesite ser escalable, ¿cómo y qué servicio o qué tipo de dato de información es más fácil para realizar una expansión? ¿Ok? Entonces, todos estos son los tipos o son las características que tenemos que considerar cuando vamos a elegir una base de datos relacional contra una no relacional. ¿Ok? Si van teniendo dudas, por favor, me lo van indicando.
Ahora, en el mercado existen diversas sistemas gestores de bases de datos. Y hay algo que necesitamos conocer, ¿no? Ninguna solución que existe en el mercado va a poder resolver todos los problemas o casos de uso que tengamos a la hora de manejar la información. Imagínense que ustedes son expertos en bases de datos relacionales y van a poder resolver muchos casos de uso con este conocimiento que tienen, pero en algún momento les va a llegar algún caso con datos o manejo de archivos que son tipos de datos no relacionables. Entonces es bueno conocer que existen diferentes soluciones en el mercado para poder solucionar este tipo de casos. Incluso en aplicaciones muy pequeñas, cuando nosotros estamos eligiendo una base de datos, podemos pensar que solo necesitamos información que vamos a almacenar en una base de datos relacional. Pero cuando podamos ir actualizando nuestra aplicación, vamos a ver quizás que necesitemos almacenar archivos, entonces no hay ningún límite que nosotros podamos tenernos al momento de elegir la mejor base de datos. Ok, entonces, pues con esto o con esta lámina podemos ver que existen diferentes funcionalidades que nos pueden servir al momento de manejar los datos, ¿no? Tenemos aquí el Document Database Service, DDS, que como lo vimos es para el manejo de archivos, ¿no? De información semiestructurada dentro de archivos. Tenemos servicios para distribuir la información, tenemos sistemas gestores de base de datos, en este caso se llama GaussDB, para bases de datos que no son SQL, para las cuales sí son SQL, para las que están relacionadas con Postgres. Entonces, en específico con Huawei también tenemos diferentes soluciones que pueden atender las necesidades que nosotros tenemos. Ahora, ¿cuál es la ventaja de tener un servicio de base de datos en la nube, ¿no? Aquí vamos a ver tres tablas, la cual tienen la misma información, pero diferentes colores. ¿Qué representan los colores? Pues las responsabilidades que tiene un prestador de servicios de base de datos, en este caso Huawei, y las responsabilidades del cliente, ¿no? Entonces, al momento de pensar en base de datos, debemos conocer o debemos de pensar que todo comienza desde que necesitamos un lugar de almacenamiento de estos datos. Y un lugar me refiero a un lugar físico, fuentes de alimentaciones, nuestro site, nuestro gabinete, ¿no? Que es donde realmente se está guardando la información. Cuando esto lo tenemos listo, pues también necesitaremos el sistema operativo y el software para manejar nuestra base de datos. Cuando esto está listo, tenemos que realizar las configuraciones de nuestra base de datos. Si vamos a utilizar arquitecturas de alta disponibilidad, pues necesitamos eh, tener en cuenta que podemos hacer copias de seguridad para nuestras bases de datos, ¿ok? Y finalmente, pues tenemos que pensar siempre en la optimización de nuestra información. Y eso es lo que vamos a ver o estamos viendo en estas tablas, ¿no? Entonces, en la implementación tradicional de bases de datos, pues quien se hacía cargo de administrar o gestionar desde el lugar físico hasta la optimización de datos, pues era la persona que estaba instanciando una base de datos, ¿no? Con la implementación nativa ya en la nube, pues el proveedor de servicios, o en este caso Huawei, es responsable de prestar la ubicación geográfica, de tener las fuentes de alimentación y tener bien refrigerados los equipos para que no haya algún problema, mantener los dispositivos limpios y disponibles, administrar el sistema operativo, el software, mantenerlos en alta disponibilidad, etcétera, etcétera. ¿Y esto para qué? Para que ustedes se puedan enfocar 100% en solo desarrollar su base de datos y optimizar la información que estén almacenando, ¿no? Entonces, estas son las ventajas de tener un servicio, en la nube de base de datos, ¿ok? Ahora, hablamos de diferentes productos, vamos a ver de qué nos sirve Relational Database Service, el servicio de bases de datos relacionales que tiene Huawei. Entonces, es un servicio que nos va a gestionar diferentes motores de bases de datos y los recursos.
Este servicio es compatible con los principales motores de bases de datos que están en el mercado, como son MySQL, PostgreSQL, SQL Server de Microsoft, etc. Este es un servicio nativo que se encuentra en la nube y les va a facilitar el mantenimiento de sus bases de datos. Con R10 podemos generar copias de seguridad y parches automatizados para nuestra base de datos y podemos configurar la alta disponibilidad y podemos solventar problemas de algún error de failovers en nuestra base de datos de forma automática. Ok, podemos realizar copias de seguridad, leer réplicas de bases de datos y pues contamos con diferentes certificaciones de seguridad de la información. Ok, entonces estas son las ventajas de manejar un sistema, bueno, de manejar el servicio de base de datos de Huawei en la nube. Ahora, si estamos hablando de base de datos, pues también debemos de pensar en que posiblemente en la arquitectura de nuestro sistema necesitamos realizar algunos backups de nuestras bases de datos. Entonces, tenemos algunas características de backup con R10, ¿ok? Entonces, para realizar un backup, ¿cómo lo realizamos? Realizamos una copia de seguridad de nuestra base de datos, la empaquetamos, la volvemos un objeto y la almacenamos en el servicio de OBS para que la puedan restaurar en cualquier otro servidor. OBS, recuerden que lo vimos en los capítulos anteriores, que pues es un objeto, ¿no? En este caso el objeto va a ser la base de datos donde la vamos a almacenar. Número 2, estos backups que nosotros manejamos, nosotros podemos admitir copias de seguridad automatizadas y manuales, ¿ok? Entonces no estamos a un ingeniero de soporte que esté realizando los backups siempre de forma manual, sino los podemos automatizar. Y también contamos con diferentes copias de seguridad a nivel binlog que podemos restaurar en un punto específico de tiempo. Entonces, ¿qué es este binlog? Este binlog sirven para guardar registros de las consultas que se hayan realizado. Entonces podemos realizar un backup en cierta consulta que se haya realizado en algún momento del tiempo. ¿Ok? Entonces, de esta forma es como funcionan los backups. Ahora, vamos a ver un poquito esta lámina, que es un pequeño diagrama de una arquitectura de un servicio. ¿Ok? Entonces, vamos a enfocarnos en los temas de base de datos, pero sí les voy a explicar toda la arquitectura. Entonces, al principio, comenzamos de izquierda a derecha, tenemos un ELB, Elastic Load Balancer, un balanceador de cargas. Más adelante, en el siguiente capítulo, vamos a hablar de esto. ¿Ok? ¿De qué es? Por lo pronto, solo tengan en mente que es el artefacto que va a recibir todas las peticiones para mandarlas a nuestro servidor. ¿Ok? Pues la segunda capa que tenemos aquí son los application servers, los servidores de aplicaciones, y tenemos dos. ¿Ok? Tenemos dos servidores de aplicaciones que van a estar atendiendo las peticiones. ¿A qué nos referimos con esto? Imagínense que ustedes tienen una aplicación, no sé, como Liverpool, un ejemplo, la tienen hosteada en estos servidores. Entonces tienen dos instancias de la aplicación web de Liverpool aquí en sus servidores, ¿ok? Entonces va a llegar la petición de algún usuario por internet, va a entrar a la página de internet, el Elastic Load Balancer le va a mandar ya sea la petición al servidor 1 o al servidor 2 y el servidor nos va a mostrar la página. La última capa que tenemos es el servicio de R10, el servicio de base de datos relacionales que sirve o funge como pues nuestro gestor de base de datos. ¿Ok? Entonces, este es un diagrama de arquitectura bastante básico. Abajo de la base de datos tenemos un servicio de backup. Por si pasa algún error, pues tengamos siempre nuestra información de nuestros usuarios en backup. Ok, entonces espero que haya quedado claro cómo está esta arquitectura. Entonces pensemos un momento, ¿qué errores pueden pasar en esta arquitectura? Ok, y vamos a tratar de pensar en un enfoque de base de datos, porque pues podemos tener problemas en nuestro application server,
que se caiga, que no está actualizado, o en el balanceador de cargas, en el ELB, que no esté funcionando y no esté distribuyendo bien la carga. Pero vamos a pensar un poco en qué problemas podemos tener en la base de datos. Si bien tenemos un servicio de backup que vemos en la arquitectura, pues si se cae la base de datos, pues tendríamos que estar levantando otra automáticamente o de forma manual y restaurar el backup de la información que tenemos en la base de datos. Y esto nos va a tomar mucho tiempo. Entonces esto significa que vamos a tener que detener el servicio. ¿Ok? Entonces para este tipo de cosas hay una funcionalidad que se llama el desarrollo primario o standby del AR10 de nuestra base de datos. ¿Ok? Aquí en español es despliegue primario de reserva del AR10, pero es primary o standby. ¿Ok? Entonces, con AR10, con este sistema gestor de base de datos, podemos iniciar una implementación primaria de standby. ¿Qué significa? Que cuando nosotros iniciemos nuestro AR10, podemos contar con un servidor maestro al cual vamos a estar contestando en el cual vamos a estar contestando todas las peticiones de nuestros servidores. Si falla, el propio sistema gestor de base de datos AR10 va a cambiar automáticamente al servidor de standby y luego va a reemplazar el servidor o la base de datos primaria. La va a reemplazar por un servidor nuevo y la va a convertir en standby. ¿Ok? Entonces este es un mecanismo que nos va a ayudar a que cuando un servidor falle, se va a reemplazar automáticamente por uno nuevo y así siempre vamos a tener en alta disponibilidad nuestra base de datos. Este proceso de reemplazo es muy rápido, ¿ok? Y estos servidores nuevos que se vayan agregando para ponerlos activos o en standby, los podemos poner en cualquier zona para que tengamos una mejor sincronización. En esta me refiero a zona, a lo que hemos visto en el primer módulo, ¿no? Cómo podemos localizar en diferentes zonas nuestros servidores en la nube. ¿Ok? Y bueno, hay que tener un poco claro que este tipo de funcionalidades pues va a aumentar quizás los costos de nuestro servicio en la nube, pero si lo vemos en cuanto al beneficio que nos podrían dar, pues nos pueden ayudar para solventar algunos problemas de arquitectura. Entonces, si pasamos nuevamente, perdón, si pasamos nuevamente a, a la imagen de arquitectura que tenemos, pero el arquitecto que diseñó esta solución sí pensó en tener el despliegue de un servidor en standby, pues ¿cómo queda la arquitectura de esta forma, no? Simplemente se está agregando un servidor standby en el cual en el momento en el que falla el primario, bueno, en el momento en el que se están recibiendo las peticiones al servidor primario, pues este las está actualizando al secundario. ¿Ok? Y cuando falla el primario, pues se va a cambiar a un modelo de standby, bueno, y van a pasar las peticiones al otro servidor de base de datos, ¿ok? No sé si hay alguna duda de qué es lo que se hizo o por qué se hizo en esta arquitectura así. Pues con esto vamos a lograr una alta disponibilidad, ¿ok? Entonces vamos a garantizar la continuidad del servicio en cualquier momento y no vamos a tener bajas, ¿no? Entonces piensa en un escenario de uso, ya viene próximo el Buen Fin, ustedes entran a comprar productos, no sé, en la página de Amazon, Mercado Libre, Liverpool o cualquier página de internet, pues si ustedes son dueños de esas páginas, lo que quieren es que pues, los usuarios entren en cualquier momento a realizar compras. Ok, si no tienen su sistema preparado para estar en alta disponibilidad, pues puede que tengan que su servicio esté abajo y no puedan tener ventas de los productos que están vendiendo, ¿no? Entonces, ese podría ser el impacto directo de lo que podríamos tener con esto, ¿ok? Ahora vamos a hablar un poquito de más servicios de base de datos que tiene Huawei. En específico, este que se llama GaussDB, GaussDB para MySQL, ¿ok? Entonces, GaussDB
es un motor de bases de datos de Huawei. Este es marca Huawei, es compatible con MySQL y el rendimiento es mayor que las bases de datos MySQL nativas, ¿ok? Entonces, con estas bases de datos tenemos funcionalidades de backup y restauración de forma muy sencilla y muy rápida y se puede implementar de igual forma con alta disponibilidad entre diferentes zonas, ¿no? Entonces, piensen que este servicio es como un sistema gestor de base de datos para que guarden la información que ustedes requieran. Ahora vamos a hablar de otro servicio que se llama DDM. DDM simplifica el uso o el uso y la gestión de las bases de datos. Por sus siglas, DDM es Distributed Database Middleware y es un servicio que se encuentra entre nuestro sistema y nuestra base de datos, que bueno, por eso es la palabra middleware, que puede trabajar con los sistemas gestores de base de datos, en este caso con R10, para ampliar horizontalmente las capacidades de bases de datos, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes tienen un espacio en disco, no sé, por decir un número de 100 gigabytes de memoria. Y se les acaba muy pronto porque están teniendo muchos usuarios y están guardando mucha información. Entonces, con DDM, automáticamente ustedes pueden incrementar el número de bases de datos dependiendo las necesidades que ustedes tengan, ¿no? Entonces, este es un escalamiento horizontal de base de datos y es un escalamiento ilimitado, ¿ok? Entonces, para eso nos sirven estos servicios. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un gran número de escrituras simultáneas al mismo tiempo en nuestra base de datos? Ok, entonces lo que necesitamos aquí es tener integridad en la base de datos. Imagínense que tenemos diferentes aplicaciones. Tenemos la aplicación web y la aplicación móvil en Android o en iOS que está escribiendo de forma rápida información del mismo usuario. Ok, entonces necesitamos para este tipo de cosas tener integridad en nuestra información. Necesitamos bases de datos que tengan, además de alta disponibilidad, que nos den consistencia de datos, ¿ok? Entonces, necesitamos que nuestras bases de datos respondan de manera adecuada y para esto nos van a ayudar los servicios de Huawei como R10, ¿ok? Ahora tenemos GaussDB también, que es un motor de búsquedas de Huawei, que este es un motor 100% desarrollado por Huawei también y es compatible con los clientes de MongoDB. ¿Por qué salió el tema de escritura rápida? Porque MongoDB o este tipo de base de datos se especializa en almacenar información muy rápida, ¿no? De diferentes medios. Entonces, este MongoDB es compatible para este tipo de clientes de Mongo. GaussDB es compatible para este tipo de bases de datos, ¿ok? Entonces los recursos de cómputo que podemos tener con GaussDB se pueden escalar en cuestión de minutos y el almacenamiento se puede lograr en cuestión de segundos, ¿ok? Entonces, esta es otra herramienta con la cual contamos como servicios en la nube. Ahora, hace ratito hablamos un poquito de las bases de datos no relacionales o semi-relacionales. Entonces, algunas de estas características que también tenemos con esas bases de datos es que cada registro que se va a lograr es un documento estructurado. No hay relaciones lógicas entre los datos o registros que estamos realizando y las estructuras o los usuarios pueden localizar datos mediante valores clave para realizar consultas complejas. ¿A qué nos referimos? Recuerden ustedes el archivo JSON que teníamos. Entonces necesitamos alguna forma de realizar consultas de estos archivos que contienen información dentro de ellos, ¿no? Entonces, estas son algunas características de bases de datos no relacionales. Entonces, al manejar bases de datos no relacionales, es muy importante que nosotros podamos definir
llaves de datos e índices para ubicar de una forma más rápida todos los datos que a los cuales vamos a estar accediendo. ¿Ok? Y si es necesario, podemos también realizar bloqueos en diferentes capas del aplicativo o bloqueos, o mejor dicho, podemos implementar diferentes tipos de lógicas en la capa de aplicación para no realizar todas las consultas directas a las bases de datos no relacionales. Entonces, si hacemos algún tipo de lógica que nos ayude a identificar este tipo de datos, pues vamos a poder hacer más eficiente nuestro sistema. ¿Ok? Y podemos utilizar clusters para almacenar más información si tenemos demasiado tráfico. Entonces, estas son algunas precauciones cuando vamos a usar bases de datos no relacionales. ¿Ok? No sé si hasta aquí haya alguna duda. Bueno, aquí regresamos un poco al primer diagrama que teníamos. En este caso es con una base de datos GaussDB que es no relacional. Y en este mismo ejemplo, pues también podemos tener una alta disponibilidad y podemos hacer algunas actualizaciones dentro de la arquitectura para que podamos tener siempre alta disponibilidad de la información, aunque sea información no relacional. ¿Ok? En este caso, el cambio es que GaussDB está en tipo clúster. ¿Para qué? Para que siempre que accedamos por la información podamos acceder de forma correcta y de forma rápida a la información que tenemos. ¿Ok? Y bueno, eso fue todo lo que vimos de bases de datos. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen. En la parte de base de datos, en capítulos anteriores, vimos que podemos tener diferentes tipos de almacenamiento. Vimos que podemos manejar OBS para el almacenamiento de objetos y pues tenemos también discos duros disponibles para acoplarlos a nuestros servidores en la nube y ahí podemos guardar información tanto de nuestro sistema operativo o más cosas. ¿Ok? Después vimos que tenemos diferentes tipos de datos. Al momento de pensar en bases de datos, tenemos que pensar en el tipo de datos que vamos a guardar. Vimos los no estructurados y los estructurados, perdón. Los no estructurados los podemos guardar en un servicio en la nube como lo que es el OBS. Y los no estructurados los podemos todavía categorizar en dos secciones diferentes. En los totalmente estructurados, que para eso tenemos sistemas gestores de base de datos como ARC10, y los semiestructurados, que son archivos, contienen información y para estos pues podemos nosotros utilizar el servicio DDS, Document Database Service de Huawei. Vimos un poco una comparación entre las bases de datos relacionales y no relacionales al momento de elegir, para que al momento de elegir una base de datos o con qué tipo de información nos vamos a enfrentar, pues a ver un poco qué podemos utilizar para solventar cualquier caso de uso. Vimos que existen diferentes casos de uso en los cuales podamos utilizar diferentes sistemas gestores de base de datos o diferentes herramientas. Después vimos las ventajas de hacer uso de una base de datos en la nube. Que recuerden que antes, pues, el encargado de gestionar la base de datos, pues se tenía que encargar desde el lugar físico donde se van a encontrar los servidores hasta la optimización de la base de datos. Pero ahora con los servicios en la nube, pues lo mejor o lo que nos ayuda es que solo nos vamos a enfocar tanto en el desarrollo de la base de datos como en la optimización de datos. Después ya entramos a ver ARC10 completamente, que es un servicio que gestiona motores de bases de datos. Vimos algunas características de un servicio de backup que tenemos y analizamos algunas arquitecturas para introducir lo que es el despliegue primario o de reserva de algunas arquitecturas para que se vea cómo funciona. Pues vimos otros servicios de bases de datos como GaussDB, que este sí es un motor de base de datos 100%. Vimos el manejo de DDM para poder escalar nuestras bases de datos. Y vimos también características de nuestro sistema GaussDB para bases de datos no relacionales. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda o comentario?
Voy a dar un momento nomás para, por si alguien tiene alguna duda o comentario, me lo puede indicar. Bueno, si no hay dudas, vamos a continuar por ahora con el tema de governance de datos. ¿Ok? Bueno, cuando hablamos del governance de datos, mm, estamos, pla- eh, nos estamos enfrentando un poco a diferentes desafíos que tenemos que solucionar, ¿ok? Número uno es que en el manejo de base de datos, pues nos vamos a estar enfrentando a un gran volumen de datos. Puede ser de tamaño de terabytes o hasta petabytes, ¿ok? Y en toda la información que podemos nosotros estar almacenando, pues no solo es información la que se almacena en la base de datos, sino también estamos realizando transacciones de búsquedas, de almacenamiento de, no sé, alguna secuencia que debe estar relacionada entre diferentes tablas, o nos estamos enfocando en diferentes tipos de datos, ¿ok? Y otro punto importante, otro desafío es la alta velocidad. ¿Por qué? Porque una vez que se almacenan los datos y son consultados, pues lo que queremos es que sean adquiridos en un tiempo eficiente, ¿no? O esto quizá no se vea en ejemplos muy pequeños, pero imagínense que tengo una base de datos que pesa, no sé, 5 terabytes y para hacer una consulta tengo que hacer diferentes queries bastante grandes y para buscar simplemente la relación de diferentes usuarios, pues puedo perder de diferentes momentos de tiempo, ¿no? O sea, podemos tener hasta un día de búsqueda en una base de datos muy grande. Entonces, por eso un desafío importante es la velocidad, ¿ok? Entonces, el método típico de un procesamiento de datos es, primero vamos a obtener los datos de cualquier fuente de datos, ¿no? Esto lo vemos en esta lámina del lado izquierdo. Después, los tenemos que almacenar en alguna base de datos, pero los tenemos que colectar de alguna forma. ¿Para qué? Para lograr un análisis y procesamiento de datos y a la hora de hacer cualquier consulta los podamos visualizar de forma correcta. ¿Para qué? Para generar conocimiento de los datos que tenemos. Entonces, este es el método típico de procesamiento de datos. Para recopilar los datos, pues existen diferentes plataformas, ¿no? Ya vimos que podemos almacenar información de forma estructurada o no estructurada. Para la no estructura podemos utilizar servicios como RDS o como nuestros bases de datos, nuestros motores de base de datos como Gauss. Si son archivos o registros sin procesar, podemos utilizar OBS. Y para transmitir datos o lo nuevo que viene que es IoT, el Internet de las Cosas, para ver cómo es un flujo de un usuario del Internet de las Cosas, pues tenemos servicios como DMS o DIS, ¿no? No vamos a entrar mucho a detalle, pero es bueno que se conozca. Entonces, tenemos también nosotros o existen diferentes funcionalidades o plataformas que nos ayudan a gestionar los datos. Huawei cuenta con el servicio de Data Arts Studio, ¿ok? Que esto nos va a empezar a ayudar a gobernar la data. ¿Qué es este concepto de gobernar la data? Pues de saber qué tenemos de información, de saber cómo la podemos utilizar, cómo la podemos gestionar y manejar. Entonces, en eso nos va a ayudar Data Arts Studio. Cómo podemos importar datos. Esta es una plataforma que nos va a ayudar en el desarrollo y gobierno de los datos que estamos generando. Nos va a ayudar en evaluar la calidad de los mismos datos y a gestionarlos, ¿no? Porque no significa que tener mucha información, pues toda la información nos va a ayudar, ¿no? Entonces, solo la información específica es la que podamos estar consistiendo o manteniendo en nuestras bases de datos. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna duda o comentario de lo que vimos. Este pequeño módulo de governance de data pues es muy pequeño, pero lo que nos habla es de que tenemos que tener cuidado con los diferentes desafíos los cuales nos enfrentamos cuando estamos hablando de bases de datos, ¿no? Que básicamente es en gestionar el volumen, gestionar los tipos de datos que podamos estar teniendo en nuestras bases de datos y de mantener siempre la información disponible en alta velocidad. ¿Ok? Bueno, vamos, si no hay ninguna duda, vamos a comenzar a ver el ejercicio que se tiene que hacer el día de hoy.
y bueno, para que lo terminen de tarea, ¿ok? Entonces, en el grupo de WhatsApp ya tienen, eh, ya tienen los QLabs, los ejercicios, los links. Voy a abrir ahorita el de la clase de hoy. Entonces lo voy a abrir. Aquí está, lo voy a poner en pantalla. ¿Ok? Entonces voy a iniciar el ejercicio. Primero me va a pedir loguearme, me voy a loguear. Ya me logueó. Ahora le voy a dar iniciar el ejercicio. Este ejercicio es de bases de datos para un nivel inicial. Tiene una duración estimada de 120 minutos, ¿ok? Le voy a dar iniciar ejercicio y vamos a ver qué es lo que van a estar realizando durante el tiempo del ejercicio. Está, ya me lo está iniciando. Bueno, recuerden que nuestra plataforma, solo para tener acceso, nos requieren acceso a internet y un navegador. Y una vez que entren a el ejercicio, les va a aparecer una nota de para mejorar la experiencia, su resolución debe ser de 1920 por 1080. Entonces, no se preocupen por eso, denle OK. Ahora, en este ejemplo, recuerden que, bueno, nuestra pantalla principal se divide en dos. Una donde vienen las instrucciones a realizar y del lado derecho viene la arquitectura del ejercicio a realizar, que en este caso es desde nuestra computadora. Vamos a acceder a Huawei Cloud y en Huawei Cloud vamos a crear una Virtual Private Cloud, un espacio en la nube privado, donde vamos a crear un servidor y una base de datos con RDS, ¿ok? Entonces ese es el ejercicio a realizar. Entonces para cambiar a el ejercicio, bueno, ya a nuestra computadora donde lo vamos a hacer, nuestra computadora que no sé en qué parte del mundo exista, nosotros estamos accediendo de forma remota, pues le damos clic a este botón de computadora y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que nos pide es que abramos Google Chrome y nos loguemos con, recuerden, los usuarios que tenemos en pantalla, aquí arriba, account, username y password, entrando con I am user. Entonces copio y pego todos los datos que tenemos aquí para acceder a la consola. Ok, ya que accedemos, vamos a seguir con los otros pasos, que nos dice, ya que estás logueado, vamos a crear el ejercicio que veíamos anteriormente, ¿no? Nos da aquí a través de internet, desde nuestra computadora, vamos a acceder a Huawei Cloud y vamos a crear un Virtual Private Cloud. Entonces es lo que se tiene que hacer. Déjame aquí lo de Never. Entonces nos dice, vete a la consola, dale clic al navegador y loguéate seleccionando I am user. Después, ya que nos logueamos, hay que ver que estemos en la región en Singapur. Aquí dice Singapur en nuestra consola.
y nos pide que nos vayamos al service list, los servicios que tenemos, busquemos bases de datos y nos vayamos a Relational Database, R10. Entonces nada más le voy a poner RDS y me voy a ir al servicio RDS. ¿Ok? Entonces ya estoy en la sección de la consola de Huawei Cloud en la base de datos R10. Nos dice que el siguiente punto es crear una. Entonces le voy a dar en comprar una base de datos. Recuerden que esto no tiene costo. Y vamos a ir configurando paso a paso lo que nos pide. Nos dice la región que sea en Singapur. El modo de pago que sea pago por uso. Entonces cambia a pago por uso. El proyecto para AP Singapur lo voy a dejar. La base de datos, ¿qué nombre le voy a poner? Aquí me dice que le ponga R10 Test. Le voy a poner R10 Test. El engine, la base de datos, ¿cuál va a ser? Nos pide MySQL. Podemos elegir Postgre, SQL Server, MariaDB. Entonces voy a utilizar MySQL. Después, lo que nos dice es la versión que tenemos que utilizar, es la versión 5.7 y la base de datos, el tipo de instancias que vamos a utilizar va a ser single. Ok, recuerden que ya vimos que es primary standby y vamos a seleccionar single o eso nos pide el documento. Ok, después lo que vamos a hacer es seleccionar el tipo de storage, de almacenamiento, va a ser en cloud. ¿Y en qué zona lo vamos a almacenar nuestra base de datos? En la que sea, ¿no? Nos dice que seleccionemos la default. Después, más abajo, vamos a seleccionar las diferentes características que nos piden, ¿no? Entonces, vamos a necesitar la base de datos de 2 CPUs con 4 gigabytes. Entonces, nos pide que seleccionemos General Purpose. Aquí dice, el tipo de clase, propósitos generales, 2 CPUs con 4 gigabytes de almacenamiento. Espacio en disco nos dice que 40 gigabytes. Eso lo seleccionamos aquí abajo. Ahí me fue muy abajo, una disculpa. Y Data Encryption deshabilitado, ¿no? No vamos a encriptar nuestra información. Después nos pide que seleccionemos una Virtual Private Cloud. Si se dieron cuenta, todavía no hemos creado la Virtual Private Cloud. Entonces, vamos a crear una y regresaremos aquí, ¿no? Entonces, déjenme ver, View Security Group. Bueno, para no crear, voy a tratar de utilizar la misma que está por default. Bueno, mejor si voy a crear una. Estos pasos pues ya los hemos hecho anteriormente. Voy a hacer una VPC, Virtual Private Cloud. Voy a ir a la consola. Voy a irme al lado derecho. Voy a crear Virtual Private Cloud. Y ya que estoy en Virtual Private Cloud, le voy a poner VPC Test para identificarla de nombre. Todo lo demás lo voy a dejar por default. Y listo, lo voy a dar a crear ahora. Entonces ya está creada. Ahora me voy a ir de nuevo al servicio de R10 de la base de datos. R10. Y me voy a ir a comprar la base de datos o adquirir la base de datos. Y la voy a volver a configurar. Entonces lo que me falta aquí es seleccionar tipo de base de datos single. Era tipo de instancia de propósitos generales. 2 CPUs, 4 gigabytes, 40 gigabytes de memoria. Y ya automáticamente aquí está la Virtual Private Cloud que acabo de generar. La de pruebas. Entonces la selecciono. Me dice que el puerto va a ser el 3306. Aquí me dice que por default es el 3306.
También me pide el ejercicio que es el 3306. Y después el password. Aquí automáticamente me da un password de ejemplo el ejercicio. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Ok. Voy a bajar para ver qué más me falta configurar. Me parece que es todo. Y ahora le voy a dar siguiente. Entonces aquí me va a aparecer un, un resumen de todo lo que estoy adquiriendo, de la base de datos que estoy adquiriendo. Y aquí me doy cuenta que seleccioné, se me olvidó cambiar el tipo de pago por uso. Entonces lo selecciono, pago por uso y listo, ¿no? Le doy siguiente de nuevo. Y le doy submit. Y ya con eso hicimos la primer parte del documento, ¿no? Aquí dice que se ha realizado exitosamente la solicitud. Entonces, si regreso a esta arquitectura, ¿qué es lo que acabamos de hacer ahorita? Creamos en la nube de Huawei este rectángulo grande que es el VPC, Virtual Private Cloud, y creamos la instancia de la base de datos, el AR10. Eso fue lo que acabamos de hacer en cuestión de minutos. ¿Ok? Ahora vamos a regresar a la base de datos y la base de datos se tarda de 5 a 9 minutos en crearse, ¿no? Entonces aquí vemos que se llama nuestra base de datos RDS Test y todavía no está lista, ¿no? Entonces apenas se está generando. Después de esto, ok, después de que se vaya a crear, pues ya podemos tener acceso a nuestra base de datos, ok. Entonces esos son los siguientes pasos que les voy a dejar que realicen en sus equipos. Ok, ya que realicen, ya que se haya generado la base de datos, pues ya vamos a poder entrar de forma manual y generar cualquier tabla de base de datos. De hecho, ese es el ejercicio que nos piden que hagamos, que nos loguemos con la información que acabamos de generar y que comencemos a crear una base de datos. Como ven en pantalla, nos dice crear una base de datos con qué nombre, tipos de caracteres que va a soportar. Una vez que se crea la base de datos, vamos a poder crear una tabla en la nube de una base de datos. Aquí se ven los ejemplos, el paso a paso de qué es lo que tenemos que hacer. Y vamos a poder generar ya información, diferentes registros a esta base de datos. ¿Ok? Entonces una vez que se vayan ejecutando los siguientes pasos, pues automáticamente se están generando los scripts para crear las bases de datos. Esto no lo tienen que hacer ustedes, automáticamente la herramienta lo va a hacer, ¿ok? Y de esta forma vamos a poder tener también acceso desde nuestra terminal Linux a la base de datos para que vean que también se generó o pueden ustedes acceder directamente a la base de datos, ¿ok? Entonces este ejercicio es bastante práctico. ¿Para qué? Para que puedan crear su Virtual Private Cloud y puedan acceder directamente a una base de datos que puedan crear, a unas tablas y a los registros que se hayan generado. ¿Ok? No sé si hay alguna duda de todo lo que vimos el día de hoy. Ahorita le voy a dar terminar ejercicio para que ustedes también lo puedan realizar. No sé si hay alguna duda o pregunta. Si no, hasta aquí vamos a terminar la sesión del día de hoy. Hemos visto ya el capítulo número 4, que es bases de datos, y ya solo nos falta ver dos capítulos adicionales, que es el desarrollo distribuido y la escalabilidad, y lo que es Cloud Native y transformación digital. Después de que veamos los dos últimos capítulos pendientes, vamos a hacer unos exámenes de prueba para poder ya realizar el examen de certificación.
¿Ok? Creo que no he visto más dudas por aquí. Déjenme ver el grupo. Si no hay más dudas, pues vamos a terminar la clase. Muchas gracias a todos. Voy a subir la clase a nuestro canal de YouTube en un ratito más y les voy a confirmar por el grupo cuando ya esté, ¿ok? Entonces, pues muchas gracias a todos y estamos en contacto. Hasta luego.